Álvaro, muchas gracias por esta conversación. Bienvenido a Contrapuntos. Gracias. Tengo grabado en el recuerdo una conversación privada que tuvimos en el 2006 en un pequeño restaurante de Chamberí, donde me anunciabas con precisión quirúrgica la crisis del 2008. Por suerte, para mí, lo hiciste público en varios artículos en el ABC, esa profecía, pero obviamente nadie te escuchó ni a nadie le importaba. Era, por supuesto, la burbuja inmobiliaria y todo lo que iba a venir detrás. Y aprovechando esta primera pregunta, te quisiera preguntar si quieres volver a tu rol de Cassandra y me dices tu profecía sobre la España actual. Bien, hay cosas no difíciles de anticipar, ¿no? Y es que nos estamos introduciendo en una enorme crisis para la cual las soluciones son, en principio, contenciosas e imposibles si no es en un clima de armonía política impensable en este momento. Lo digo, por ejemplo, por las pensiones. A lo largo del 21, los sueldos han subido la mitad que las pensiones, lo que es disparatado. Y nuestro sistema sencillamente no es viable. Otra cosa es en qué momento podría hacer crisis, pues eso no se sabe. Un sistema hace crisis en este sentido cuando se produce una reacción adversa de los mercados, no cubres deuda. No sabemos cuándo el sistema de pensiones hará crisis, sería extraño que fuera muy inmediato, pero está muy, muy mal orientado. Otro problema evidente es el descenso relativo de productividad. Se acusa ese fenómeno ya en época de Aznar, es decir, arrastramos menguas profundas, importantes desde los años 90, pero ahora se han agudizado. ¿Qué es lo que ha permitido afelpar estas grandes carencias? En esencia, los fondos europeos, más un aumento enorme de la población inmigrante, que se traduce naturalmente también en aumento del PIB. Esto ha sido quizá algún otro factor. Pero claro, la orientación profunda del país no es buena, es decir, el aumento del PIB, que sin duda se está produciendo en el último año sobre todo, o en el último año y medio, se produce gracias, que ha sido el otro gran factor, claro, de crecimiento del PIB, gracias al turismo. Pero esto coexiste con un descenso del PIB industrial, con un descenso de los sueldos, en ese sector los sueldos son más bajos, y en general con pocos recursos para poder afrontar los problemas que realmente tiene España. Entonces tenemos un país donde de forma muy contingente, desde los fondos europeos a la burbuja turística, está creciendo el PIB, pero donde está descendiendo el PIB per cápita, sin embargo, en términos relativos. Es decir, el país se está deslizando hacia otra división. Todos los años hay dos países de la Unión Europea, en general del este o bálticos, que empatan con nosotros o nos adelantan en PIB per cápita. Bueno, eso significa que en lo que es verdaderamente importante en el largo plazo, España no está haciendo absolutamente nada de lo que debería desde el punto de vista económico. Baja la productividad, baja el PIB per cápita, no se enfrenta los gobiernos de verdad al problema de las pensiones y, lo que es más grave, la situación política de momento suspende cualquier escenario en el que se pudiera hacer frente a estas cuestiones. En ese sentido es un momento quizá históricamente malo para España. Viendo el tema económico, que es preocupante, que está además matizado por el tema político, yo descubro otro que tiene que ver con la pirámide poblacional, que es un tema que a ti también te ha interesado mucho, y que lo conecto con tu libro Los conservadores y la revolución, donde estudias el experimento en el que está metido España, pero también Occidente, de sacrificar la natalidad
de una manera que no sabe hacia dónde puede ir, ¿no? Tu hipótesis es que la relación tradicional hombre-mujer ha sido sustituida por una relación de plena igualdad, pero que no ha contemplado la necesidad de la procreación y el recambio poblacional, ¿no? ¿Coincides que esta es otra señal de alerta y cómo podríamos salir de este experimento? Es una señal de alerta en España y en el mundo occidental en general, y seguramente en otros países desarrollados del Extremo Oriente. La crisis demográfica es atroz en Japón o en Corea del Sur, ¿no? Pero ese es un mundo que no conozco. Desde el punto de vista que a mí, en que lo abordaba en el libro, lo que se ve claramente es que no hay una diferenciación de roles. Y esto es un problema que nos remite no a fenómenos posmodernos, que también tienen mucha importancia, sino a los orígenes mismos de nuestra cultura contemporánea. Es decir, querría llamar la atención en este punto sobre los historiadores de la Revolución Francesa, porque hay uno de ellos, de los importantes, Taine, Hippolyte Taine, al que le tocó vivir la Comuna de París, en que en el fondo imputa la gravedad de lo acontecido en los años sucesivos al 89, no solo a los excesos revolucionarios de los jacobinos o de delincuentes casi profesionales como Marat, sino a los propios cartas de derechos y deberes de derechos del hombre y del ciudadano. Es precisamente esa igualación. No habla de natalidad, no, en ese momento no era un problema. Es precisamente la baja de natalidad en Francia, por supuesto, por cierto, empieza con la Comuna. Bélgica y Francia son los primeros países europeos, ambos católicos, lo que no deja de tener gracia, en que la natalidad sufre una inflexión hacia abajo importante. Cosa preocupó muchísimo a Clemenceau, que es una de las razones por las que después de la Primera Guerra Mundial soñó con un plan de aniquilación de Alemania, por llamarlo de alguna manera, que no había sufrido el mismo proceso de descenso demográfico. Bueno, la tesis de Taine es que es la igualdad en la acepción que nosotros celebramos, no la igualdad, digamos, posmoderna de un Podemos o cosas así. Es la igualdad en la acepción convencional de la palabra la que, en definitiva, puede hacer no viables las sociedades. En el caso concreto de la natalidad es claro, es decir, si el papel de esposa y madre queda fuera del esquema dramático en el sentido de teatral de la sociedad, es decir, si una persona que sea esposa y madre se siente una paria porque no tienen un papel asignado por el consenso social, lo normal es que evite serlo. Y lo normal es que, cosa respetabilísima por otra parte, que intente tener una carrera profesional. El problema casi paradójico en el largo plazo es que esto se puede traducir solo esto ya en un descenso de la tasa de natalidad incompatible con el mantenimiento de la propia sociedad. Esto se ha estado supliendo a lo largo de los últimos decenios con tasas enormes de inmigración que traen problemas también graves, ¿no? Entre otras cosas porque los inmigrantes, y nadie les podría negar el derecho, que se establecen aquí, copian las pautas nacionales del país receptor y se adhieren también al sistema de ayudas y, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo del Estado benefactor. El resultado es que una mujer que quiere ser como un hombre, pues a lo mejor prefiere no ser esposa y madre. Excuso decir cuando a este problema que viene de muy atrás se suma la impugnación del cuerpo que estamos experimentando de un tiempo a esta parte y que es en parte posmoderna, en parte antiquísima, porque lo que más me sorprende de los comportamientos, digamos, recomendados por la extrema izquierda, en un tiempo a esta parte, es que calcan pautas y prejuicios del cristianismo primitivo. De Sao Paulo. De la superación del cuerpo, del gnosticismo neumático.
Peter Brown, en su biografía de Agustín, Peter Brown, en su libro mucho más reciente de Por el ojo de una aguja, se refiere a una secta contemporánea de Agustín que creo que se llamaba los hijos o hermanos de Abel el Justo, que se componía de parejas que habían renunciado a la procreación, pero que querían tener hijos. Entonces se acudía a la adopción en masa. Y duró 2 generaciones. Fue a unas 100, 200 kilómetros por debajo de Hipona, ¿no? Teníamos a personas enemistadas con su condición carnal y mortal, que no querían en parte renunciar a los placeres elementales de la vida, como son los que trae consigo la paternidad, y que recurrían a la adopción, porque sus matrimonios eran castos. Aquí estamos más bien en el libertinismo, que es otra de las rasgos que con frecuencia se presenta en las sectas neumáticas, incluidas las de carácter cristiano, ¿no? San Ireneo lo denuncia con frecuencia. Si tú te sientes absolutamente divorciado de tu cuerpo, si crees que tu cuerpo no te afecta, lo más probable es que lleves una vida ascética, pero también puedes llevar una vida de libertinaje, puesto que lo que tu cuerpo hace no afecta a lo que es más íntimo en ti, a tu yo recóndito. Y eso está ahora en gran medida en la última izquierda, aunque la última izquierda no lo sabe. Que los extremos en ese sentido se tocan, ¿no? Se tocan. Y el desprecio a la naturaleza biológica del cuerpo hace renunciar vía castidad extrema o vía libertinaje a el sentido profundo que quizás sea la procreación, por ejemplo. La procreación ordenada, la resignación que conlleva la procreación ordenada, es decir, sobre todo desde nuestro punto de vista actual, por parte de la mujer, pero también por parte del hombre, es decir, la fidelidad en el matrimonio, la lenta preparación del matrimonio, son todas esas cosas que nos resultan ahora terriblemente enojosas y que se ridiculizan permanentemente en películas y sobre todo y desde luego en la retórica de la extrema izquierda. Y lo digo desde un punto de vista no confesional. De hecho, no soy creyente. De hecho, ese fue uno del tema central de tu libro anterior, ¿no? Esa disputa. Volviendo al presente, una de las características de tu pensamiento es que tienes formación científica como físico teórico y formación humanística como licenciado en filosofía y doctor en filosofía, ¿no? Y en ese sentido a mí me impresiona lo alejado que está la ciencia del debate público y el auxilio que podíamos acudir a la ciencia, ¿no? La ciencia se ha vuelto una especie de fetiche ajeno a la realidad de la vida cotidiana. Lo vimos en la pandemia, pero también lo vemos en la disputa sobre si el género sexual es natural o es una construcción cultural, ¿no? ¿Cuál sería tu postura sobre esto? La ciencia no puede contestar a ciertas preguntas. La ciencia puede, en el caso de la diferenciación sexual, explicar en qué consiste. Puede también hablar de alternativas intermedias que desde el punto de vista del sostenimiento de la sociedad no tienen mucha importancia, ¿no? Porque a poco que aceptemos la visión del mundo que está implícita en Darwin, pues bueno, verdaderamente lo que hay que explicarse es por qué el individuo no intenta procrear al máximo, ¿no? Es decir, hay una disputa dentro de la sociobiología importante, y es que intentan explicar el altruismo. El altruismo es, en principio, contradictorio. El altruista es el que reduce su descendencia para ayudar a sus semejantes, pero en ese sentido tendría que desaparecer. Entonces, bueno, hay que explicar qué es lo que pasa. Una de las explicaciones posibles es que el individuo altruista pues, puede, a través de ramas colaterales, puede sobrinos y cosas así, puede expandir o diseminar sus genes de forma eficaz. Total, que lo importante biológicamente es que haya hombres, que haya mujeres,
y que puedan procrear los unos al contacto de los otros. Esto es lo científicamente evidente. Claro, ¿qué puede responder un científico al hecho de que el sexo es una construcción? Bueno, le parecerá en principio grotesco, pero entonces el que dice que el sexo es una construcción puede atenuar su posición y decir que el género es una construcción cultural, lo que en buena medida es verdad. Es decir, alrededor del sexo se han elaborado roles, se han escrito novelas, se han redactado textos jurídicos que no están dictados por la naturaleza, que son realmente constructos culturales. ¿Y qué va a decir la ciencia? Salvo que, bueno, que les vaya bien, ¿no? Pero si los hombres y las mujeres no procrean, adiós, muy buenas, ¿no? Entonces, en este debate hipervoluntarista en el que estamos grotescamente, en mi opinión, desde hace tiempo, a la ciencia no se le consulta, pero es que además no tiene nada que decir. ¿Qué puede decir la ciencia contra la alegación de que el género, dejemos el sexo aparte, es una construcción cultural, o de que cada cual tiene derecho a considerarse del género que prefiera? No es una cuestión científica, es una cuestión casi estética, ¿no? Claro. En el libro arrancas con creo que es una reflexión de Vico sobre las 3 condiciones de la vida civilizada, ¿no? Honrar a los muertos, ritos y creencias en términos religiosos, y la sacralización en algún sentido de la unión entre hombre y mujer, llamémosle matrimonio o como queramos ponerle, ¿no? Yo pensaba en lo que Ulises en la Odisea le pide a sus emisarios cuando está perdido en la isla de Calipso, que les pregunta cómo detectar si al pueblo al que lleguen es civilizado o no. Y las pruebas que tenían que hacer era: honran a sus dioses, entierran a sus muertos, 2 de las 3. La tercera es: hornean el pan, es decir, son agrícolas. Y la cuarta, que me parece también muy curiosa, es: ¿son hospitalarios o no? ¿Tienen una relación con lo otro o no? De hecho, él termina teniendo una larga relación sentimental con Calipso. Además, ¿no? ¿Por qué no comparas esta reflexión de Vico hoy? ¿Se aplica en la sociedad occidental o no? No. Bueno, la obligación de ser hospitalario entra dentro de lo que podría decirse el canon de la buena conducta, más de dientes afuera que sinceramente, pero eso no lo discutiría nadie. Es evidente que la religión ha entrado en una fase no de extinción, pero sí de debilitamiento progresivo, y eso es casi inevitable. Es decir, me refiero a religiones concretas, no a la creencia en Dios, ¿no? Yo creo que ha habido 2 cosas especialmente destructivas para el cristianismo, por ejemplo, que es lo que más directamente nos afecta. Uno, mucho más que la física, que es abstracta, que es compatible la idea de la física con la idea de un Dios que ordena el universo, la biología. Es decir, el hecho de que los comportamientos sean los que son, cosa que ya impresionó a Darwin en el viaje del Beagle, hace muy difícil pensar que ha podido haber existe algo así como una sabiduría divina, ¿no? De hecho, los comportamientos son con frecuencia atroces y la necesidad de sobrevivir no tiene mucho que ver con la de ser bondadoso en la acepción cristiana de la palabra. La biología ha sido muy mala desde el comienzo y ha sido realmente, junto a la geología al principio, por la fechación de la creación del mundo, lo que ha tenido más entretenidos a los teólogos, en el sentido de que ha habido más disputa. Pero otra cosa malísima para el cristianismo ha sido la teología liberal. Es decir, hemos visto cómo se construían los evangelios, cómo cuando algunos se consideraban canónicos y otros no, hasta qué punto la figura de Cristo se va divinizando progresivamente, pero no desde el principio. En fin, el cristianismo es un gran fenómeno moral y cultural, pero no parece que sea lo que los creyentes querrían que fuese. En ese sentido, la religión es difícilmente recuperable en la acepción
concreta de la palabra. Y después es interesante la sexualidad y nuestra relación con los muertos. Nuestra relación con los muertos es interesante por cuanto los viejos ritos, independientemente de que se basaran o no en creencias sobre el más allá, sí reflejaban una resignación a lo que es la muerte. Se aceptaba la vejez, se aceptaba la decadencia física y después se hacían las honras fúnebres correspondientes al difunto. Hay una negación del cuerpo en la sociedad actual muy poco prudente, que nos remite, repito, más bien a los delirios sectarios del siglo II o del siglo III que al cristianismo establecido. Y eso creo que es un hecho indudable. Y después, con la sexualidad, pues miren, es decir, es evidente, salvo que, haciendo ciencia ficción, consigamos la reproducción sin la necesidad de que participe el varón y sin tampoco la necesidad de que participe, es decir, si se pudiera reducir la reproducción a pura química, pues no sería necesario que existiese diferencia de sexos, ¿no? Pero como eso no va a ocurrir y ni siquiera es deseable que pudiese ocurrir, pues es evidente que allí donde existe una incomodidad moral de la mujer para ser madre, la pauta frecuente es que muchas veces decide ser madre cuando se va a cerrar su ciclo biológico y no le queda mucho tiempo para poderlo serlo físicamente. Es una pauta que se repite cuando realmente la tasa de natalidad está tan por debajo de la tasa de reposición como ahora, pues sumando generaciones esto no sale. Claro. Pero que volvemos a la profecía de Casandra del principio. Uno de los temas que atraviesa a los conservadores y la revolución efectivamente es la sombra ominosa de la revolución, ¿no? De hecho, los conservadores existen o nacen porque nace la revolución, ¿no? Y en ese sentido la figura clave es en Burke. Creo que la revolución tiene un prestigio que tú intentas explicar por qué no debería tenerlo, ¿no? ¿Por qué la idea revolucionaria permanece hasta el presente? Permanece mutando. Claro. Hay varias evoluciones interesantes. Está lo que yo entiendo que es el venturoso surgimiento de una práctica política muy en crisis ahora, que es la socialdemocracia, que consiste en, bueno, vamos a posponer la revolución. Vamos a intentar una aproximación a la igualdad, pero no vamos a intentar adelantarnos demasiado a los acontecimientos, porque eso es hacer violencia a las cosas y de aquí no sale nada. Bueno, el texto más impresionante de carácter socialdemócrata que yo he leído nunca es la intervención de un socialista italiano, Filippo Turati, en el Congreso de Livorno del 21. Fue el congreso en el que se produjo la primera escisión entre seguidores de la Revolución Rusa y sí, no. Sí, el Partido Socialista se había adherido provisionalmente a la Tercera Internacional, pero después se había desdicho. Ahí se producen una serie de pulsos, se produce una división, surge el Partido Comunista con Gramsci dentro. Yo siento muy poco respeto por la figura, mucho por la figura humana de Gramsci, poco por la intelectual. Y después están los socialistas, que se dividen a su vez en una de las alas del socialismo. La más socialdemócrata, diríamos ahora, está dirigida por Filippo Turati y Matteotti, el que sería supliciado por los sicarios fascistas en el 24. Entonces Turati se dirige a los suyos y dice, no, hay que renunciar a los actos voluntaristas de imposición de una sociedad justa de forma bruta. Esto no conduce a nada bueno. Bueno, esa es una de las razones en las que la revolución muta. Y después está, por supuesto, el experimento comunista anterior a la socialdemocracia en el sentido de Filippo Turati. Después están los sucesivos intentos de reinventarse la revolución sin repetir el experimento comunista. Quizá el autor más de referencia sea sobre todo Marcuse, que publica Eros y la civilización, yo no sé, creo que a finales de los 50,
Y que repercute en todo el 68 totalmente. Y después, claro, El hombre unidimensional en el 64, en el que dice adiós a los sujetos revolucionarios clásicos, que son los obreros, les dice os habéis aburguesado y además no hay quien haga carrera de vosotros, y entonces se dirige a distintos colectivos, entre otros los de los emigrantes, para que subviertan el orden capitalista. Y eso da lugar a una serie de, como digo, de acciones contra el capitalismo que, por desgracia, han sido también acciones contra la libertad, entender la libertad como formas de convivencia amparadas por la ley. Son movimientos revolucionarios típicos, es decir, son antinomianistas y anómicos. No les gusta el orden, no les gusta la ley. Que completen mal y sobre todo porque sienten una gigantesca repugnancia. Y esto se ha ido repitiendo de forma sucesiva. No hablo, por supuesto, de la deriva actual de la izquierda en Sudamérica, que está ligada al narcotráfico y que tampoco parece que vaya a conducir a nada deseable, ¿no? Pero digamos que la izquierda, después de la gran revolución del 89, racionalista, progresista, que derivó pronto en grandes violencias, precisamente por su carácter voluntarista. En este caso, el voluntarismo no era inventarse el bien ni la verdad, se suponía que estaban plasmadas en el derecho natural, en el fondo. Es decir, Robespierre es un hombre, es un rousseauiano clásico, del Rousseau más afecto al derecho natural, pero, en fin, sí pensaban que el bien y la verdad preexistentes a la propia sociedad, en último extremo, podían imponerse por vía política y mediante el uso de la violencia. Deriva eso en violencias lamentables. Y después ha pasado todo lo que ha ocurrido. Barthes se dirige sobre todo a la idea de que existe un orden racional, que pueda resumirse en un código de conducta virtuosa y que tenga sentido imponer con la violencia. Hay, digamos, esta idea adánica, ¿no? La revolución quiere reinventar el mundo y no tiene ningún respeto por el pasado, ni por la sociedad como está constituida en sí misma, y la quiere transformar de manera, digamos, dramática. Pero uno de los efectos colaterales quizá de la Revolución Francesa es la idea de la soberanía popular y de la democracia, retomando el viejo sueño de Atenas. ¿Qué hacemos con la democracia? Porque ahí hay una incomodidad también. Enorme problema sin resolver. Ese problema se le presenta sobre todo pero de forma ejemplar a Rousseau. Uh-huh. Rousseau tiene varias facetas, algunas, en mi opinión, detestables. Entre otras cosas, su voluntarismo extremo es muy peligroso, ¿no? La idea de que existe una voluntad general que es, por definición, virtuosa y cuyos espasmos deben traducirse en leyes instantáneas, ¿no? Eso es muy, muy peligroso. Pero Rousseau se enfrentó a un problema muy sencillo. Su modelo era el ateniense, era el del ágora, en que todos los ciudadanos deciden en la plaza pública debatir sobre qué leyes debe darse en la ciudad. Claro, en el mundo moderno el problema de escala lo hace imposible. Y tiene un problema enorme de escala. Claro. Intenta enfrentarse al problema en su libro sobre la Constitución de Polonia, que escribe, le encargan un trabajo amplio sobre un país grande como es Polonia, y evidentemente no se pueden congregar en una plaza. Claro. Y se le ocurre recuperar una vieja figura medieval que es el mandato imperativo. Es decir, la asamblea va a estar constituida por unos pocos, porque no todos los ciudadanos caben en la asamblea, pero van a estar estrictamente determinados por el mandato de sus la democracia representativa, en realidad. Votantes sin representante, porque se le quita toda autoridad a lo que podría ser el comisario, a lo que es el diputado. Y el problema no se resuelve. Sieyès dio pasos importantes hacia la democracia representativa sin elaborarla del todo. Entonces,
la respuesta de Sieyès es que es un deber de los representantes, que se ha elegido por sufragio, fue bastante partidario del sufragio restringido, es decir, que había que acreditar cierto nivel de renta y cierta educación, solían ir muy correlacionados. Por cierto, que parece ser que justo por el nivel de renta no habría dado para el mismo para diputado. Ahí tienen que discutir, hombres amantes de la patria y racionales, tienen que discutir sobre los intereses de la nación. ¿Cómo se dilucida quién está más cerca de la razón? Fatalmente votando. Entonces, claro, que la mitad más uno pueda coincidir con las verdades eternas que han descubierto los representantes de la nación parece demasiada buena suerte, ¿no? Claro. Y la cosa quedó sin resolver. Burke había introducido antes algo parecido a lo que son los partidos, ¿no? El resultado es una creciente aproximación a lo que es la democracia parlamentaria, que finalmente se convierte en parlamentaria, a costa de lo que entonces se llamaba democracia, que era democracia directa, que era una ensoñación. Claro. Quizá la respuesta la da el nuevo continente con los padres fundadores y América, que nace como la primera democracia real, y el alerta, pero también la admiración que despierta en Tocqueville, ¿no? De aquí está pasando algo nuevo, es valioso, tenemos que atenderlo y tenemos que construir a partir de aquí, ¿no? Sí, Tocqueville se va a América para saber cómo lo hacen. En parte tenía ya las preocupaciones dibujadas y las respuestas un poco, si no enunciadas, sí atisbadas, pero en América cree encontrar un poco la panacea, y él se fija mucho en la vida, en la política municipal, en el tipo de participación que rescata al ciudadano de sus intereses puramente privados y le asocia a la vida pública, en la que encuentra además una utilidad. Él no era un idealista, no es que el ciudadano de pronto se convierta como en Rousseau, en un contemplador platónico de la justicia eterna. Lo que pasa es que aprende a hablar con los demás y a intentar resolver los problemas por la cuenta que le trae. Y es, bueno, la receta que se trae de América que lo ve aplicado prácticamente en la votación municipal, por decirlo, en la elección casi hasta del cuerpo de bomberos, etcétera. Y es partidario también del establecimiento del jurado, porque esto también involucra en las cuestiones colectivas sociedad, ¿no? A la sociedad y todo esto. Entonces, bueno, es una solución de sabor rusoniana sin ser utópica, interesante. Pero llevado al presente, yo lo que veo es que la democracia se está vaciando de demócratas y que una forma de destruir a la democracia es llegar al poder por vía democrática, ¿no? Y lo vemos de un signo y de otro en un continente y en otro, ¿no? No olvidemos que Hugo Chávez fue electo, que Trump puede volver a ser electo y que intentó dar un golpe de Estado, que Putin, la primera elección fue legal, Orbán igual en Hungría, de izquierda y de derecha, el uso que Hitler ganó unas elecciones. Entonces, ¿cuáles pueden ser los anticuerpos de la democracia para proteger de sus enemigos internos? Este es un tema burkeano donde los haya, ¿no? Burke diría que la mejor defensa contra la pérdida de la libertad, entendida a su manera, no totalmente incompatible con la manera como nosotros la entendemos, la mejor garantía contra la pérdida de la libertad son lo que los franceses llamaban le mœurs, las costumbres virtuosas que se heredan. Cuando una sociedad ha tenido suerte a lo largo del tiempo y ha conseguido que se impongan ciertas pautas de conducta colectivas y privadas virtuosas, pues es difícil que esto ocurra. Por supuesto, una legislación adecuada es siempre deseable, pero no existe un procedimiento, no existe un algoritmo para evitar que el dictador que se ha hecho con el poder legalmente, destruya la democracia. Desde el punto de vista de Burke, yo creo que tiene razón, desde el punto de vista de Tocqueville también, no hay forma de garantizar que eso no vaya a ocurrir. La mejor manera de garantizarla son
las costumbres virtuosas, es decir, una historia ordenada que vamos crecientemente depurando. No habría alternativa. Pero eso lo que deja fuera es aquellas democracias recientes que no tienen esa sociedad virtuosa o esas costumbres virtuosas, pero que sí han dado el cambio a la democracia y que de pronto están indefensas, ¿no? La gran pregunta somos nosotros, los españoles, por supuesto, seguimos siendo una democracia. Por supuesto, esta es una democracia que está saliendo bastante peor de lo que pensábamos o confiábamos hace 30 años, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué está saliendo mal? La Constitución. Hombre, la Constitución estaba afligida de serias carencias, pero no era en absoluto inviable. La aplicación de la Constitución pues ha sido claramente mejorable, sobre todo los grandes partidos, hoy el PP, o antes Alianza Popular, nunca, pero vamos a hablar más bien del PP, que es el que está más relacionado con la derecha actual, nunca se pusieron de acuerdo para mantener ciertos mínimos en el país, entre otras cosas para impedir que los nacionalistas fueran determinantes en la conducción de España, aportando sus votos. Que eso es malo lo demuestra la deriva del caso catalán. Esto no está saliendo como esperábamos. No está saliendo como esperábamos porque habríamos podido darnos una mejor constitución, en parte, pero no solo en parte. Tenemos una historia mala, de un siglo XIX malo, un siglo XX malo, y estamos más débiles para combatir lo que es el derrumbe de la democracia de lo que pensaba. Pero con una salvedad, si me permites, como una mirada externa. Y es que yo noto a la sociedad española mucho más cohesionada, integrada y menos polarizada a nivel calle, a nivel ciudadanía, que a nivel élite. Como si la fractura fuera la fractura democrática, una imposición de las élites, casi para tener una marca electoral que defender, ¿no? Pero la gente en general es tolerante, es respetuosa, es civilizada, es democrática en sus usos y costumbres, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay que añadir que es realmente sorprendente la pésima opinión que la clase política merece a los españoles. Creo que somos de los países del mundo, creo que estamos empatados con México o algo así. Bienvenido al barco. ¿Qué peor opinión tenemos de la clase política? Y esta tendencia se perfila clarísimamente en el 2004. Eso después de los penosos acontecimientos de Atocha. Esto lo recogen prácticamente todas las encuestas que hay. Me decía un famoso, muy conocido encuestador español, no voy a dar su nombre por si me equivoco al dar el porcentaje, pero era muy próximo, diciendo que si, por ejemplo, el rey merecía a los españoles entre 0 y 100 una puntuación de 85, los partidos merecen una puntuación de 10. Lo que no deja de ser extraordinariamente grave, porque además esos políticos no vienen de Marte, nacen de la propia sociedad tolerante. Es como si fueran estructuras que una vez que entras tienes que aplicar una lógica distinta a tus propias Entonces creencias. Estamos hablando esencialmente de las élites, ¿eh? Aunque las élites pueden hacer disparates con un relativo permiso del pueblo. Me explico. Cuando el pueblo en situaciones clave dirige mal su voto, y aquí ha ocurrido esto 2 o 3 veces, pues es que también un pueblo que puede ser simpático, comprensivo, templado, sin embargo, no está lo bastante formado políticamente. Y yo creo que los españoles tampoco estamos excelentemente bien formados desde el punto de vista político, aunque la responsabilidad más clara es de los partidos. En tu libro tocas muchos temas que no podemos abordar a profundidad o como merecerían esta conversación, pero sí me interesa uno clave, y es la incomodidad de los liberales con la incompatibilidad del mundo liberal con el mundo conservador. Como que no hay posibilidad de una síntesis virtuosa entre las dos visiones del mundo, ¿no?
y es el gran reproche de Hayek a los conservadores, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con esta lectura un poco precipitada de tus Hayek se declara no conservador en un posfacio, yo creo, a su gran libro ¿Camino de servidumbre? No, de la Constitución de la Libertad, es donde lo dice. No es una relación de incompatibilidad, aparte de eso hay conservadores y conservadores. Vamos, para ajustar los términos de la conversación, hablar de Bark, del conservadurismo que se encarna en Bark. Bark era un diputado Whig, es uno de los que empieza a vislumbrar con cierta claridad a finales del 18 la democracia parlamentaria. Se las tuvo tiesas con el rey Jorge en distintas ocasiones, comprendió a los sublevados norteamericanos, es decir, no es en absoluto un conservador comparable a los legitimistas franceses de 1820, es otra cosa. Ese conservadurismo que no está basado en lealtades irrenunciables a una dinastía o a una religión. Bark era anglicano, pero era un anglicano oportunista, de formación católica, por cierto. La familia era católica. Ese tipo de liberalismo, que es latitudinario desde el punto de vista de lo que es la religión o lo que es el pensamiento dinástico, no es incompatible con el conservadurismo, ese tipo de conservadurismo, pero no es incompatible con el liberalismo. Pero hay tensiones. De nuevo, el liberalismo se compartimenta, tiene distintas versiones. Vamos a hablar de Hayek, por ejemplo, que debe mucho a Bark. Pero al mismo tiempo que Hayek debe mucho a Bark, Hayek ha contraído muchos de los radicalismos de lo que se llama neoliberalismo. Es decir, la idea de que, en cierto modo, aunque Hayek, a fuer de burkeano en este caso, se contradice, porque no debería ser burkeano si dice lo que voy a decir a continuación, la idea de que el mercado es un asignador, no solo es un asignador eficiente de recursos, sino que, si se respetan algunas pocas leyes, es también un sistema que basta por sí mismo para que una sociedad vaya resistiendo el paso del tiempo. Y que, por lo tanto, no debe moralizarse y que, por lo tanto, es posible una libertad extrema en el sentido de que no reposa sobre una visión moral de las cosas en concreto, ¿no? Salvo en lo que se refiere, en último extremo, al respeto de la ley, un respeto muy general a la ley, y el hecho de que no se pueden causar deseconomías externas deliberadamente al vecino. Bueno, con esto solo, que es un poquito el cuadro de la bitácora, el cuaderno de bitácora de Bark, de Hayek, con esto mismo, con esto solo, yo creo que no solo no se está de acuerdo con un conservador, sino que no se está de acuerdo con la experiencia histórica. Excuso hablar de liberales como Nozick, que son todavía mucho más radicales, aunque Nozick habla poco de economía, mucho más radicales que Hayek. Entiendo lo que dices en términos de la fe ciega en el mercado como solución de todos los problemas y quitar, digamos, la moral de esa ecuación, que entonces podría permitir un mercado libre de venta de órganos, por ejemplo, Sí. Porque ¿quién lo va a tener? El que lo pueda pagar. Y hay regulaciones externas que no pueden ser del mercado, sino del Estado o del gobierno, que dice, el mercado tiene que tener ciertos límites. Por ejemplo, no está bien vender órganos al mejor postor. Pero yo iría, ¿no?, más allá. ¿En ese sentido lo dices? Sí. No, yo voy más allá. Y en ese sentido voy a explicar qué es para mí el conservadurismo o en qué sentido me considero conservador. No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con normas de carácter de comportamiento sexual en el sentido tradicional de la palabra.
pero para que una sociedad sea conservadora debe ser capaz de generar sentimientos de lo que es la buena conducta, de lo que es el prójimo, que han de plasmarse no únicamente en leyes, han de plasmarse en costumbres y especialmente han de plasmarse, por ejemplo, en buenas obras literarias o en buenas prácticas estéticas. Es decir, es esa experiencia compleja que cristaliza en productos moralmente difíciles de delimitar, como es el buen arte, la buena literatura, las buenas maneras, los buenos códigos de conducta, aunque no estén incorporados por la ley, lo que hace una sociedad en el último extremo eficiente. Ahí te conectas con el pensamiento, digamos, en términos artísticos, conservador de Eliot o de Proust, ¿no? Sí. Pero hay una parte de tu pensamiento que me interesa mucho, que es la crítica que haces al arte contemporáneo, quizá porque descree de ese diálogo con el pasado, con la tradición y con la excelencia, ¿no? Es el antinomianismo puro. Exacto. Realmente hay solo una vanguardia histórica. Nace con Duchamp el problema, ¿no? No, nace con los futuristas. Claro, con Marinetti y compañía. Sí, es la vanguardia por excelencia. El otro son dadaísmo, incluso surrealismo, son posibles versiones del futurismo. Duchamp se parece mucho a los futuristas, en muchos casos es un dadaísta, y la gran aportación, entre comillas, al pensamiento estético de Duchamp es que la obra de arte no tiene por qué revestir un carácter ni visual ni material. Es el propósito del artista el que recrea, por ejemplo, un orinal, el ready-made famoso, famoso que se perdió, ¿no? Es que existe la fotografía de Stieglitz, pero se perdió, o el botellero y cosas así, lo que permite que eso se convierta en obra de arte. Es la voluntad del artista la que se proyecta y convierte eso en obra de arte. Si se mira bien, esta es una expresión extrema, provocadora, dadaísta y también un tanto grotesca, de un viejo principio romántico, el cual es tendente a recusar lo que es el oficio en arte, lo que es el buen escribir o el buen pintar, lo que es el hacerlo dialogando con quienes han pintado o han escrito bien antes, que es la tradición, y exaltar por encima de todo ello las pulsiones interiores del artista. Tenemos un problema de tiempo, pero efectivamente hemos pasado de lo general a lo particular. Riesgos para la sociedad española que tienen que ver con la economía, pero también porque está inserta en un universo mental de Occidente que está renunciando a algo tan básico como la natalidad o la reposición poblacional. Una disputa en torno a la democracia peligrosa, un rol no bueno de la socialdemocracia que podía acompañarlo, pero que en España no lo está haciendo ni mucho menos, tensiones de todo tipo y también una pérdida del sentido de la tradición en el arte que nos debilita en uno de los aspectos en que podríamos tener fuerza como ciudadanos, ¿no? Bueno, el mundo se derrumba, pero al menos tengo el placer estético y ni siquiera estamos teniendo eso, ¿no? Y yo añadiré otra cosa, seré muy breve. El hecho de que exista la tradición en arte, me da igual si plástico, musical o literario, implica un respeto hacia el pasado y un respeto hacia el trabajo que antes se ha hecho, que se tiene también que traducir en las actitudes políticas, ¿no? Claro. No es un fenómeno aislado. El pasado que los revolucionarios querían borrar y que hoy los socialdemócratas quieren transformar y adulterar, ¿no? Que también es una cosa muy rara. No sé si quieras cerrar con una reflexión en torno a la relación de los distintos espectros políticos con la historia o con el pasado. Y luego te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Bueno, voy a hablar de España para centrar la discusión y de la situación en que estamos. Creo que estamos en un momento históricamente grave
y creo que estamos también en un momento decepcionante. Fue una aventura para España que existiera la Constitución, que existiera una Constitución, aunque la Constitución que llegó a existir era probablemente mejorable, pero después las cosas no han ido bien. ¿En qué sentido a mí, por ejemplo, me decepciona la derecha? La derecha no constituye, no hablo de la extrema derecha reaccionaria, hablo del PP. La derecha no constituye un peligro para la democracia, nunca lo ha constituido, pero sí le ha dado a uno la sensación de que la derecha ha considerado que tenía que resignarse a la democracia, puesto que no había alternativas razonables. Es verdad, pero no estoy seguro de que la haya sentido verdaderamente desde dentro. Me refiero a la derecha política, no me refiero a la gente que vota a un partido de derechas. Están ahí porque es el armatoste que se construyó en el 78 y en el que ellos tienen que medrar. No veo detrás una auténtica ambición. Y eso se nota en parte en el carácter vacilante de muchos de los dirigentes de derechas. La izquierda ha tenido siempre la tentación de la hegemonía, desde el comienzo. Yo recuerdo que cuando el centenario o lo que fuere, no recuerdo qué clase de aniversario era de Carlos III, aparecieron en televisión Sabina y otros dos rockeros, Víctor Manuel y después otro, el andaluz, y no recuerdo cómo se llama, cantando. Lo recuerdo porque me impresionó. Ningún tiempo pasado fue mejor. Y cuando decían eso se referían a ellos en el poder, es decir, al PSOE en el poder. Aún así hay que decir que Felipe era otra cosa, aunque su conducta en muchos aspectos fue manifiestamente mejorable, pero después, desde Zapatero hasta aquí, el comportamiento del PSOE ha sido sorprendente e imperdonable, ¿no? Y se inventan las cosas, sí, se inventan el pasado, sí, se lo inventan. Y el presente también. Es decir, el otro día la portavoz Alegría estuvo repitiendo mal lo que acaba de saberse por otros conductos. Eso es adulterar el presente, que es todavía más meritorio que adulterar el pasado. Es un caso de degradación política gigantesco. ¿Y cómo salimos del laberinto? Va a haber ya estamos en crisis, pero va a haber una crisis que se va a materializar también en el terreno económico. Va a pasar algo en el terreno económico de aquí a 5 años como mucho y probablemente mucho antes. Va a haber una enorme crisis y las piezas quedarán en el tablero como queden y de ahí podrá reconstruirse algo o no sé cómo se haría. Pero no se trata ya de que gane un partido o que gane otro, se trata de, en parte, refundar una democracia que está profundamente herida por malos comportamientos de los partidos durante los últimos años, en un contexto también socioeconómico muy mal orientado. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Cuándo se va a ver Sánchez? Probablemente no dentro de mucho, pero no lo sé. Lo que sé es que va a dejar al país muy mal. Y que lo más preocupante es que lo va a dejar sin recursos políticos visibles para poder reconstruirlo. Un PP tan vacilante como el actual, sin la garantía de tener la posibilidad de dialogar con un PSOE reconstruido, que no sé cómo se reconstruiría, no da de sí para hacer lo más elemental que necesitamos si queremos que este país tenga sentido dentro de 5 años. Si queremos. Sí, queremos. A todos los invitados, Álvaro, les hago una pregunta un poco extravagante, pero que el conjunto yo creo que va a tener sentido, y es que recomienden un libro a la audiencia que no pueden dejar de leer a lo largo de su vida. Por supuesto, no hay libro que no se pueda dejar de leer, incluido el Quijote, pero dicho esto, hay un libro que me gusta mucho, del que fue alumno de Joyce, en el sentido literal de la palabra. Aprendió inglés, era un hombre de negocios de Trieste, aprendió inglés con Joyce, o quizá no, porque Joyce era un horrible profesor de inglés, que es La conciencia de Zeno. Ah, qué maravilla. Que es escribió muy poco porque empezó a escribir tarde y tal, tiene alguna otra novela como
No recuerdo en este momento cómo se llama la otra conocida, pero lo importante es la conciencia, senilità es la otra, la conciencia de Zeno. Es una novela maravillosamente inteligente. No es un experimento lingüístico como lo es Joyce, pero sin duda terminamos sabiendo mucho más sobre el ser humano leyendo La conciencia de Zeno que leyendo el Ulises. Bueno, pues queda ahí la recomendación. Muchas gracias, Álvaro.